Hola de nuevo, ¿cómo están? Hola a todos. Hemos tenido algunos problemas técnicos en este live. Ya estoy de regreso y vamos a esperar a que Marco Carvajal se una. Bienvenidos a todos a un nuevo live de Humánica. A ver, vamos a pedirle a Marco que se una. Gracias a todos por la paciencia. Ya, ahora sí, fue Ahora rapidito. sí, y ya me di cuenta porque estaba conectada a otro internet que no es tan bueno. Espero que ahora sí no tengamos problemas. Perfecto. Bueno, como esto va a quedar grabado, voy a volver a repetir tu presentación. Quisiera presentar, primero de todo, agradecerte, millón, que estés aquí. Agradezco muchísimo tu tiempo y presentarte también para las personas que se están uniendo y no te conocen, Marco. Marco es doctor, es médico internista y también es director, ¿no?, del Instituto de Medicina Funcional e Integral aquí en Lima. Y además he tenido, bueno, el gusto de conversar contigo esta semana, de conocerte en tu consultorio y también de seguirte y ver el trabajo que estás haciendo y realmente te felicito. Me encanta todo lo que haces, este nuevo enfoque, esta nueva mirada y sobre todo tan humana, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando trabajamos con personas tenemos que trabajar con ellas de manera integral. El ser humano es un ser multidimensional y la medicina funcional, y ahora tú mejor que nadie vas a poder explicarles a los que se están uniendo de qué se trata y cómo es este nuevo enfoque, ¿no? Yo quería contar una anécdota que fue lo que realmente ya me animó a invitarte, que es que cuando te conocí y tú me comenzaste a entrevistar y me comenzaste a decir y a hacer un montón de preguntas acerca de mi vida, desde el día que nací hasta la fecha. Y una de las cosas que yo compartí contigo y que me frustra mucho es que yo antes corría y con el tiempo y con los años desarrollé una condromalacia, que es un desgaste rotular, ¿no?, en las rodillas de grado 2. Y te cuento, pucha, en verdad no puedo ni correr, ¿no? Marco una cuadra que ya me comienzan a doler las rodillas y no puedo hacer ese deporte que en verdad me encantaría poder hacerlo. Y tu respuesta me impactó, o sea, tu respuesta fue, ¿y tú qué me dirías si supieras que yo tengo condromalacia grado 4 y que participo de triatones? Entonces, eso sin duda despertó toda mi curiosidad por entender qué haces, y al final de este live espero que las personas que nos estén escuchando entiendan por qué él sí puede y yo no, teniendo él una condromalacia grado 4 y yo grado 2. Así que, sin más, empecemos a hablar un poquito de cómo la medicina funcional y la bioneuroemoción y la epigenética, que es de lo que vamos a hablar hoy día, rompen paradigmas, ¿ok? Porque las rompen. Sin duda estamos rompiendo un poco esta mirada más tradicional de la medicina occidental y todos mis lives son bastante cercanos, personales y humanos, Marco. Así que yo quisiera empezar preguntándote cómo tú has vivido de manera personal eso, ¿no? El hecho de que a lo que te dedicas y tu pasión y tu vocación está rompiendo paradigmas y que muchas veces en la medicina tradicional te pueden ver, entre comillas, como quizás el raro, ¿no? O el diferente. ¿Y cómo lo has vivido y qué desafíos has tenido? Bueno, primero gracias por la presentación, Denise. Yo soy más feliz de acompañarte acá y poder llegar a mucha gente con estas nuevas formas de enfoque, ¿no? La diferencia es el enfoque. En relación a tu pregunta, es muy importante entender que yo puedo trazar dos líneas, una mi carrera profesional y una mi carrera de vida, ¿no? Y si hablamos de la carrera profesional, desde que uno es muy chiquito, cuando quiere ser médico, yo desde que tengo uso de razón quería ser médico, mi objetivo y la ilusión era sanar gente, ¿no? O sea, esa era la emoción, yo voy a sanar esto, yo voy a sanar lo otro, ¿no? Entonces, cuando empiezas a estudiar, te das cuenta de que primero te comienzas a leer y esta enfermedad no se sabe por qué aparece, y esta enfermedad no se sabe por qué aparece, y esta enfermedad no se sabe qué aparece. O sea, al final no encontraba respuestas, pero ahí estaba la enfermedad. Entonces te vas educando y entrenando en diagnosticar la enfermedad. Entonces tu enfoque está destinado a encontrar la enfermedad y el médico que mejor es el que mejor diagnostica, y una vez que tú haces el diagnóstico ya caes a una receta clásica para todos, ¿no? Darle el medicamento y ya está, ahí terminó tu chamba. Entonces en ese proceso
te vas frustrando un poco porque no sanas nada, ¿no? Lo único que sana son las infecciones, pero el asma, la artritis, la diabetes, la hipertensión, Alzheimer, el Parkinson, el ELA, es una serie de enfermedades y la mayoría no las sanas. Entonces Mm, simplemente te conviertes en un acompañante y te dedicas a calmar los síntomas, ¿no? Entonces ahí vas sintiendo tu primera frustración. Te entrenas para hacer el diagnóstico, pero una vez con el diagnóstico simplemente pones paños fríos y calmas los síntomas. Entonces, en ese camino, poco a poco vas sintiendo que le vas perdiendo el gusto a esto, ¿no? Hasta que la vida te comienza a dar mensajes que tú los vienes captando y te va diciendo, por acá es el camino, por acá es el camino. Y en la vida personal igual, ¿no? Yo he vivido una vida personal como cualquier otro, comiendo lo que consideramos como normal, ¿no? Muchas harinas, mucha pasta, nada de verduras, mucha Coca-Cola. Yo he llegado a tomar 5 a 7 botellas de Coca-Cola al día con café y no dormir y hacer deporte y hacer ejercicio. Entonces estaba teniendo una vida bastante intensa y extenuante que me llevó a un punto donde yo también no daba más, ¿no? Entonces ahí comencé a buscar, oye, pero yo no fumo, no tomo, no hago de las cosas que me hacen sentir mal, pero no me siento bien, ¿no? Y ahí te empatizas un poco con la gente cuando dice, oye, doctor, no me siento bien, pero tus exámenes están todo bien, no tienes nada. Entonces, el no tener nada no es que no tengas nada, sino que el médico todavía no tiene la capacidad de saber qué es lo que tienes porque tenemos límites científicos y hay mucho todavía por aprender. Entonces, los desafíos más importantes es romper esos paradigmas de tanto de pensar de que yo estoy haciendo las cosas bien y sentirme mal y tener que hacer cambios radicales en mi vida y hacer cambios radicales en mi enfoque. Y ese ujú. ha sido el salto más complicado porque en la familia, pues tú empiezas a cambiar tu alimentación y te comienzan a ver como el bicho raro, oye, estás comiendo verduras, que es vegetariano, y te comienzan a vacilar. Hay más que tengo una familia de hermanos que todos son pues comelones y les gusta hacer pesas y todo eso, entonces ha sido complicado salir un poco de ese enfoque de alimentación y de vida. Y en lo profesional también, ¿no? Porque ya los médicos te van viendo como una cosa rara, diferente, te van viendo como un medicina alternativa, un chamán, una cosa media rara que te van un poco empujando de costado y te van tomando burlas, ¿no? Entonces yo, en buena onda, ¿no? Yo sé gente que se ha burlado, que me ha dicho, "Ah, tú eres el nuevo doctor Pérez Alvela, ¿no? Con el respeto que el doctor se merece, ¿no? Pero tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? Entonces sí, sí es un camino bastante difícil, pero muy gratificante, porque me hace sentir a mí como persona y me hace sentir bien también viendo a las otras personas cómo realmente encuentran respuestas a sus problemas y soluciones. Ujú, Si tú ujú, tienes una respuesta, vas a encontrar la solución. Si tú no ujú, tienes la respuesta, no sabes qué camino tomar. Y eso es ujú, frustrante, ¿no? Entonces ujú. eso es en lo que estamos, caminando todavía. Y realmente, a ver, cuando tú me contaste que, digamos, tú encontraste, mejor dicho, la bioneuromoción, la medicina funcional y la epigenética te encontraron a ti. Cuando tú y yo conversamos, ¿cómo fue que descubriste que en verdad, te acuerdas que me contaste el caso de un paciente, descubriste que en verdad ya estaba sin saberlo, quizás trabajando la bioneuroemoción y entendiendo Sí, la relación que existe entre las emociones y nuestra salud física, lo importante que es entender que hay una relación directa entre cómo nos sentimos, que era lo que estaba diciendo antes de tener todos estos problemas, la relación que existe entre la salud mental y emocional y nuestra salud física, y no podemos hablar de una sin hablar de la otra, ¿no es cierto? Y tú lo descubres y te das cuenta que en verdad, como tú acabas de decir, no era suficiente simplemente con, ok, tengo el diagnóstico, estos son los síntomas y acá está tu medicina, sino ir mucho más profundo, ¿no? sí, creo que un punto importante es ser buena persona y trato de serlo, ¿no? Y creo que eso es el detalle diferente, tal vez que te hace un poquito levantar la cabeza cuando el mundo te dice que la tienes que levantar, ¿no? Entonces, te la cuento para que todos los que están ahí escuchen un poquito cómo fue. Este, en medicina en el hospital, en un sitio donde de bajos recursos y normalmente el médico tiene
la pregunta, ¿no? Señora Carmen, ¿hace cuánto tiempo tiene usted la artritis reumatoidea, que es una enfermedad incurable, ¿no? Y las personas me respondían, ¿no, doctor? Desde que se murió mi papá. Otros respondían otras enfermedades desde que perdí el trabajo. Otros me respondían desde que murió mi hijo, ¿no? Entonces siempre había un detonante emocional y yo tuve la sincronización, el mensaje universal de levantar la cabeza y no decirle, no señora, dígame 3 años o 6 años o 2 años. No decirle, ¿qué pasó con su esposo? ¿Qué pasó con su hijo? ¿Qué pasó con su trabajo? Entonces las personas tenían tanto conteniendo ahí esa emoción que obviamente el mundo no les había permitido soltar y comenzaban a llorar, ¿no? Y a llorar y a contarme y a soltar y los pacientes salían desahogados de mi consulta y me decían, doctor, gracias por escucharme, es el primero que me escucha. Entonces yo sentía que, ok, le voy a dar el tratamiento para la artritis, pero tenemos que trabajar esta emoción. Entonces, o le daba un antidepresivo en ese momento o los mandaba al psicólogo. Entonces, en el camino vi que enfermedades como artritis reumatoidea se empezaban a sanar y tenían resultados espectaculares, ¿no? Y los felicitaba, bueno, señora, muy bien, está siguiendo su tratamiento, por eso está tan bien, sus exámenes parece que no tuviera la enfermedad, ¿no? Y los pacientes así bien medio cómplices o pícaros me decían, doctor, ¿le puedo contar un secreto? Porque no le puedo mentir. Sí, claro, le digo, cuéntame. Hace 6 meses que no tomo las pastillas. Entonces, yo me volvía loco, decía, ¿cómo has dejado de tomar la pastilla? Tú has estado por morir, has estado en la UCI con una enfermedad muy grave, te vas a volver a poner peor. Yo en ese momento no entendía, ¿no? Y ellos decían, doctor, lo que pasa es que son muy caras, me caen mal, tienen efectos adversos, y yo no me siento bien, ahora yo me siento bien. Entonces yo apostaba, algo que tengo un poquito de vicio es apostar, ¿no? Apuesto a diagnóstico, apuesto cosas, apuesto retos, ¿no? Entonces les apostaba, les decía, mira, te voy a hacer exámenes cada mes y vamos a ver que tu enfermedad se activa. Listo, doctor, apostemos, pero no voy a tomar pastillas, listo. Entonces venían cada mes y su enfermedad curada, ¿no? Entonces yo no entendía qué pasaba, ¿no? Entonces, wow, ¿no? A ese momento todavía no llegaba la información a mí. Hasta que un día un paciente se me acercó y me dijo, doctor, ¿usted hace bioneuroemoción o biodecodificación? Yo la miré así, ¿qué es eso? Le digo, le voy a regalar un libro. Y me regalaron ese libro porque las cosas llegan así, Claro, ¿no? por eso digo, Entonces, llegó a ti. O sea, tú no exacto, llegaste a ellas, llegaron a ti. exacto. Entonces ahí vi y decía, wow, ¿no? Y la biodecodificación es una ciencia de apoyo en la cual durante más de 70 años ha habido gente que ha estudiado patrones emocionales y la enfermedad que desencadenan, ¿no? Entonces eso me abrió una posibilidad tan inmensa que la paciente ya venía con el diagnóstico y yo le decía, ¿no? ¿Qué ha pasado en su territorio? Por ejemplo, infecciones urinarias, ¿no? ¿Qué ha pasado en su territorio? ¿Le han invadido? ¿Se ha mudado? En su trabajo le han puesto un jefe, ¿no? Porque infección urinaria significa pérdida de territorio, ¿no? Entonces, le decía, y doctor, ¿cómo sabe? ¿No? A ver, cuénteme, ¿no? Lo que pasa es que mi esposo siempre trabajó fuera y yo tenía la casa sola y la casa era solo para mí y ahora que él ha venido está cambiando todo, pero él es el que paga y yo no le puedo decir que no se mete en la casa porque él es el que manda en la casa, porque él es el jefe. Entonces, tenía un conflicto emocional. El conflicto emocional de perder su territorio, pero lo está perdiendo frente al dueño del territorio. Entonces no Ujú. le puede decir eso porque al final sabe que es un conflicto. Entonces, sanar ese conflicto con una terapia para que esa persona acepte esa situación y entienda que es normal y comparte el territorio, la hizo curarse de infecciones urinarias durante 3 años, que pasó por todos los médicos y los urólogos, antibióticos por aquí, antibióticos por allá, que no resolvían sus infecciones. Entonces se trabajó en la parte emocional y desaparecieron. Ese fue mi primer caso de éxito utilizando la bioneuroemoción, ya como bioneuroemoción, habiendo aprendido, ¿no? Ujú. Y para que, no, me encanta. Justo acá tenemos a una persona que dice que está fascinada porque se está formando en descodificación biológica. Te felicito, qué trome, qué bueno. Hay un montón de personas que escuchan el término bioneuroemoción y realmente no lo comprenden, ¿no? Yo entiendo que es un nuevo método que efectivamente busca el equilibrio, busca el bienestar emocional, que es lo que todos buscamos. Es algo que tú y yo tenemos en común, Marco. Yo soy coach y terapeuta, pero los dos estamos buscando el bienestar de las personas, ¿no? Y el bienestar integral de los seres humanos.
Entonces, el tema es cómo, ¿no? Y entiendo yo, y por favor, construye sobre esto que voy a decir, que la bioneuroemoción estudia las emociones y ve como que cómo estas activan efectivamente las enfermedades, vienen a ser muchas veces el origen de estas mismas y la relación que tiene con nuestro cuerpo y con nuestras relaciones y con nuestra percepción y con nuestras creencias y con todo en realidad. Entonces le da mucho énfasis a estos conflictos emocionales y estos traumas muchas veces. Incluso, y acá me voy a adelantar un poquito, lo que yo he entendido de mis conversaciones contigo, que podemos heredar traumas y heredar miedos, ¿no? Y eso sí me parece así, hablando de romper paradigmas, a mí me parece fascinante, ¿no? Entender que quizás podemos entender muchísimas cosas porque vienen de nuestra ascendencia y de nuestros antepasados. Entonces me encantaría que construyas sobre esto que estoy diciendo, Marco. Sí, sí, correcto, ¿no? Como para entender, y hay gente que no sabe, eh, estas cosas aparecen porque hay un genio que tiene una vivencia o una experiencia y que probablemente todos las hayamos tenido, pero ese genio tiene la capacidad de darse cuenta. La genialidad está en darse cuenta de lo que pasa alrededor, fuera de lo que normalmente estamos cegados, ¿no? Entonces, la bioneuroemoción nace de la medicina germánica, donde el doctor Hammer, que era un médico internista como yo, de lo cual me siento orgulloso, se le muere un hijo, ¿no? Este chico recibe un balazo en Italia y el alemán va a Italia a recoger a su hijo para salvarlo. Los médicos de Italia le dicen, no se lo lleve porque se va a morir, está muy delicado. El orgulloso alemán se lo lleva a Alemania y se muere en el camino. Este señor, entendiendo la situación, desarrolla un sentimiento de culpa tremendo, ¿correcto? Y una depresión que no trabaja por ser hombre, porque los hombres tenemos esa más facilidad de ocultar nuestras emociones, y por ser médico, orgulloso. Entonces, este señor a los 10 años desarrolla un cáncer testicular. Como buen médico, los buenos médicos somos muy malos pacientes, somos los peores pacientes. Él decide no operarse ni hacer quimioterapia, ¿no? Pero decide, yo pienso que decide morirse, pero morirse tranquilo. Entonces él lo que hace es una terapia emocional para sacarse la culpa de la muerte de su hijo. Y él experimenta lo que se llama una remisión espontánea, ¿no? Para otra gente le llaman milagros o la desaparición del cáncer. Los más escépticos dicen que le hicieron mal diagnóstico, pero yo he visto esas cosas de remisión espontánea en algunas otras enfermedades. Entonces, le desapareció el cáncer y él se dio cuenta de que lo único que hizo para sanarse fue este cambio emocional, ese trabajo emocional. ¿Correcto? Entonces él comenzó a investigar patrones emocionales en el cáncer de mama, patrones emocionales en el cáncer de útero, y comenzó a hacer historias emocionales. Y esos se convirtieron en patrones. Y eso se ha ido enriqueciendo, enriqueciendo para de cada enfermedad, ¿no? Tenemos una emoción no trabajada, oculta, que ahora la podemos trabajar y nos puede ayudar a sanar. No nos va a sanar, nos puede ayudar a sanar. ¿Correcto? Dentro de ese patrón hay cosas que no encontramos en nuestra vida, ¿no? Y tenemos que buscarlo a nivel transgeneracional, porque vas a encontrar, porque yo he trabajado con mucha enfermedad inmunológica y mucho cáncer. Yo tengo cáncer de páncreas, mi papá tuvo cáncer de páncreas, mi abuelo se murió de cáncer de páncreas, mi tío abuelo de cáncer de páncreas. Entonces, esta enfermedad es un mensaje para sanar algo que vivieron ellos y lo estamos transmitiendo genéticamente, y que si la otra persona no lo trabaja, lo va a transmitir y lo va a seguir transmitiendo hasta que alguien tenga la conciencia y diga, oye, tengo que trabajar esto, ¿no? O sea, tengo una herencia que está en mi ADN que está haciendo que esta emoción guardada esté detonando en enfermedad. Obviamente no es el único factor. Las enfermedades no son monofactoriales, son multifactoriales. Tienen que coincidir muchas cosas para que se dé. Pero ese es un factor importante para entender que la bioneuroemoción no solo es en nuestra vida, sino también en nuestros antepasados. Increíble. Entonces podemos afirmar, Marco, que cada enfermedad tiene una emoción oculta. Sí, sí, todavía nos falta conocer, pero sobre todo las enfermedades que son crónicas, ¿no? Las enfermedades que no se curan, que se mantienen, que son difíciles de sanar, que son de larga data, ¿no? Un resfrío puede tener un origen emocional pequeño, chiquito, pero hay otros factores, ¿no? Y no vale la pena hacer una terapia emocional porque me resfrié, ¿no? Claro. Entonces es un Ahora, poco acá complicado eso. Estamos hablando de tenemos... enfermedades serias que sí nos afectan en la vida, en la calidad de vida, ¿no?
Acá tengo dos comentarios que me gustaría compartir contigo. Gisela Mujica está preguntando acerca de cuál es el origen de la fibromialgia, ¿no? Y cuál es la relación que tiene con nuestras experiencias. No, la fibromialgia es una enfermedad de las más lindas que hay, lindas porque son fascinantes en entenderlas, pero las más duras para el paciente, ¿no? O sea, no me malinterpreten, por favor, yo sé lo que sufren las pacientes con fibromialgia. Pero la fibromialgia viene de las fibras familiares, ¿no? Entonces, habitualmente tiene que ver con esa conexión que tienen las personas para conectarse con toda su familia y responsabilizarse de todo, ¿no? Y tienen una virtud y defecto a la vez que son muy empáticas, entonces todo les afecta, todo les hace sufrir y generan todo un proceso de querer ayudar a todo el mundo y tener la imposibilidad de poder ayudar, ¿no? Entonces hay mucha conexión con la familia y son personas habitualmente muy buenas, que ayudan mucho, que se conectan con la familia y que obviamente al no poder ayudarlas, al no tener la manera de levantar a todo este grupo familiar, que no necesariamente es consanguíneo, sino compañeros de trabajo, amigos de la escuela o del colegio que quiere ayudar y no poder hacerlo. Esa impotencia es la emoción de la fibromialgia, fibras familiares. Interesantísimo, Marco. Nos están realmente preguntando por un montón, creo que con pena no vamos a poder responder todas las preguntas, pero acá hay una que me parece interesante porque va a una enfermedad mental. Lucía está preguntando, y cuando hablamos de enfermedades mentales, como por ejemplo el trastorno de ansiedad o la depresión crónica o clínica, ¿no? ¿Cómo explica digamos, la bioneuroemoción, enfermedades mentales, ¿no? El origen de las enfermedades mentales y Bueno, emocionales. por ejemplo, salió un estudio súper interesante, que creo que te lo comenté, del atentado del 11 de septiembre en Nueva York, donde Sí. hicieron un estudio de las mujeres que vivieron esa experiencia en Nueva York, que estaban embarazadas, y hicieron seguimiento de esos niños que nacieron, que estaban en ese momento en la barriga de su mamá, y les hicieron el seguimiento emocional a ver qué había pasado. Es un estudio psicológico, psiquiátrico 100%. Y encontraron que no había una relación directa con los papás, que eran hogares estables, hogares donde ni mamá ni papá tenía trastorno de ansiedad, pero los niños tuvieron un 70-80% de trastorno de ansiedad y trastornos de atención y concentración. Entonces, para tener este tipo de situaciones tenemos que tener en el proceso de procreación o en los primeros 4 años de vida experiencias, ya sea intraútero o dentro de los primeros años de vida, tan intensas de Mm, miedo, de temor, de eso que nos generan siempre la tensión de poder pasar el riesgo de muerte, ¿no? ujú, Entonces, eso es en el plano subconsciente. Dentro de ujú, los 4 años no somos conscientes de lo que pasa, pero vivimos la experiencia a través de lo que vemos con nuestros papás. Si mi mamá es ansiosa, veo ese comportamiento y me fidelizo con ese comportamiento. ujú, Y soy ansioso porque lo vi, lo viví, lo sentí, ya sea en la barriga de mamá, a través de mis padres o a través de quien me criaba, ¿no? Mi abuela, ¿no? Cuánta gente no se conecta con la mamá porque la mamá trabajaba, pero la abuela estaba todo el día y ella es la que le pasa y transmite este fenómeno. La ujú, ansiedad también tiene que ver con un proceso bioquímico por un déficit de serotonina. ujú, Recordemos que la serotonina se produce en 80-90% en el sistema digestivo. Entonces, pregúntense a las personas que tienen algo de ansiedad o trastornos de depresión, ¿cómo funciona su sistema digestivo? Si su sistema digestivo no funciona bien, nunca van a tener buena serotonina. Y ujú. si no tienen buena serotonina, es bien difícil que salgan de este proceso solo trabajando la parte emocional, la parte cognitiva, la parte del psicoanálisis, sino tenemos que trabajar la parte orgánica también. Y eso es Ujú, integralidad, ¿no? ujú. Eh, Quiero compartir a raíz de que has hablado de o sea, la parte digestiva, ¿no? Nuestros órganos digestivos, algo que te conté, creo, y para todos los que me están escuchando, yo en realidad no sabía nada hace muchos años de la bioneuroemoción ni de la medicina funcional, pero les cuento que yo tengo una hija que desde hace, no sé, tiene 17 años hoy, pero fácil desde los 10, hace muchísimos años, ella sufría de migrañas intensas, migrañas que no le permitían ir al colegio, migrañas que no la dejaban dormir,
sufría como de mareos, dolores estomacales. La llevé a todos los doctores, todos los exámenes, todos los neurólogos, todas las pastillas, todo lo que hay, lo que todos tenemos que sabemos que supuestamente tenemos que hacer. Y por esas cosas del destino y de la vida, y realmente es así, yo he vivido la magia de esto, sin saber qué era esto, que es que caí en manos de un gastroenterólogo que me dijo, pues Denise, ¿por qué no le damos, hay que darle probióticos a tu hija? Y me pidió que comprara unos que no vendían en Lima, en Estados Unidos, y le mandé traer probióticos por un periodo de 6 meses. Lo que están escuchando es cierto. Después de años de que mi hija 4 o 5 veces a la semana tenía migrañas espantosas, empezó a tomar probióticos, y yo quiero que tú construyas sobre esto, Marco, ¿ya? A tomar probióticos, y esto es verídico, nunca más a la fecha, por obra y gracia, así como como una varita mágica, no volvió a tener migrañas, por tomar probióticos. Ese tratamiento y ya no tiene los cólicos, ya no tiene los mareos, ya no tiene las migrañas. Es real, ¿no? Es real, Denise, y qué bueno que lo comentes porque el intestino es la raíz, ¿ya? Si pudiéramos imaginarnos que nosotros somos plantas, ¿no? Y estamos pegados a la tierra, la única manera de que nosotros absorbamos de la tierra los alimentos es que nuestro intestino esté conectado a la tierra. Entonces, como somos seres que nos movemos, la evolución ha permitido que esa raíz esté dentro de nuestro cuerpo y hemos generado un sistema por lo cual procesamos la tierra transformada. Una fruta es una tierra transformada, un vegetal es una tierra transformada. La metemos a la boca, la procesamos y el sistema digestivo es la raíz. Entonces, si esa raíz tiene dentro de su ambiente 50 billones de bacterias, que es más o menos el mismo número de células que tenemos nosotros, tienen que estar en equilibrio en un ecosistema de cooperación. Si esas bacterias no están en equilibrio, nos inflaman. Si nos inflaman, generamos inflamación en diferentes zonas del cuerpo. Y ahí viene la parte genética. Si mi predisposición genética es a tener migraña, la inflamación va a atacar la migraña. Si mi predisposición genética es a las articulaciones, lo que voy a tener es dolores articulares. Si mi predisposición genética es para engordarme, pues voy a engordarme. Si mi predisposición genética tiene que ver con algún otro tipo de enfermedad como la tiroides, lo que voy a tener es tiroiditis y hipotiroidismo. Entonces, ahí está la respuesta a muchas de las enfermedades que tenemos, que no sabemos cuidar el sistema de raíz, el ecosistema digestivo, ¿no? Entonces, lo que has vivido tú es sin saberlo, pero es instintivo, ¿no? De darte cuenta que al sanar la raíz, pues la hoja va a estar bonita, ¿no? Significa que todo va a funcionar bien. Entonces, eso es parte de la medicina funcional también. Y siempre cuando empezamos en medicina funcional hay que empezar por la raíz, por el sistema digestivo. Cuando hablamos de la epigenética, Marco, quisiera Oye, que ahí me construyas un emociono, ahí poquito y me que emociono. elabores un Ese poco tema más es, sobre esto. ese tema es, Que también todo me parece súper interesante. ¿Podrías explicarle un poco a las personas que están conectadas qué es la epigenética? O sea, lo que yo entiendo es que, claro, podemos heredar, ¿no es cierto? Y podemos transformar, es lo que yo entiendo, es que podemos transformar nuestros genes, ¿no? Desde la epigenética. Y son heredables también, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de qué manera la epigenética nos ayuda a sanar y a descubrir el origen de las enfermedades. me voy a retroceder unos años atrás para contarles también el cuento, porque cuando uno tiene el cuento entiende mejor. En los 70s, el mundo se programó para dos misiones muy importantes. Llegar a la Luna, ¿no? Que llegamos a la Luna como humanidad, y descodificar el ADN, ¿no? Porque ya sabíamos que en el ADN está toda la información de lo que somos. Entonces la idea era sacar la información de cada cromosoma
para obviamente detectar el cromosoma de la diabetes, el cromosoma del cáncer de cerebro, el cromosoma del infarto de miocardio, el cromosoma de la hipertensión. Entonces teníamos esa idea que si encontramos el cromosoma, así lo cambiamos como una pieza y sanamos las enfermedades. Ese era el plan. Se gastó tanta plata como para llegar a la luna, o sea, fueron un gasto infinito. Y en 1980 salió la revista que ya se había descubierto el código genético, con una gran frustración, ¿no? Porque obviamente habían encontrado que el genoma humano tiene el mismo tamaño que de una mosca, entonces la misma cantidad de genes es muy parecida a la de una mosca, entonces no se entendía. También se pensaba de que las cantidades de genes, que más o menos son 30.000 pares, debería haber 30.000 proteínas, porque cada gen produce una proteína, y el daño de esa proteína es la que produce la enfermedad. Pero tenemos más de 600.000 proteínas. Entonces no había una correlación, entonces la genética pues cayó en una frustración tremenda porque no conseguimos ese resultado. Y después aparecieron investigaciones, y hay una persona que cuando puedan léanla, que es un ser maravilloso y también un genio, que es Bruce Lipton, que él fue el que hizo los trabajos de la clonación de la oveja Dolly. Nosotros y todos los seres vivos tenemos unas células que se llaman células madre. Las células madre son células capaces de convertirse en cualquier célula del cuerpo. O sea, esa célula se puede convertir en una célula del ojo, como una célula del hueso, como una célula del riñón. Lo que no sabemos es cómo convertimos o le decimos a esa célula que se convierta en hueso, en riñón o en hígado. Entonces este señor agarró y sacó esas células madre y lo puso en una placa de laboratorio, acompañada de células de hígado, acompañadas de células de músculo y acompañadas de células de grasa. Oh, sorpresa, esa célula se convirtió en músculo, en hueso y en grasa, o hígado, lo que habré dicho, ¿no? Entonces él dijo, oye, el ADN no es el que dice que se va a hacer, lo que dice que se va a hacer es el ambiente, ¿no? Entonces el ambiente es el que determina que esa célula que se puede convertir en A, se convierta en A. El ambiente decide que se convierta en B. Entonces él comenzó y él y muchos otros investigadores, puedo ser muy inculto al negar a otros investigadores que también comenzaron a decir de que el ambiente es el que ejercía el efecto en el ADN para que éste se active o se desactive, ¿no? Entonces, de ahí apareció la epigenética y lo que busca es encontrar qué es lo que hace de que una enfermedad aparezca y una enfermedad no aparezca. Pero lo que sabemos es que es el ambiente. Si nosotros pudiésemos vernos como una bolsa de células de 50 billones de células, ¿no? Y separamos a todas y separamos una sola célula y pensamos en el ambiente de esa célula, entonces tenemos esa celulita acá y alrededor hay agua. Por eso es importante hidratarnos. Alrededor vamos a poner de este lado neurotransmisores. ¿De dónde salen neurotransmisores? De lo que pensamos. Hormonas. ¿De dónde salen las hormonas? Del cerebro también, porque ahí está la hipófisis y la pituitaria y manda todas las hormonas. Y las citoquinas inflamatorias ya sabemos que todo está en el cerebro. Entonces acá está lo que pensamos. Y en el otro lado ponemos a lo que comemos, ¿no? Macronutrientes, micronutrientes. Entonces esta célula tiene un ambiente en relación a lo que piensas y a lo que comes. Entonces ahí está la respuesta a todo. Si nosotros pensamos bien, vibramos con buena energía y tratamos y buscamos la felicidad y además de eso nos alimentamos bien, le estamos dando un ambiente saludable a nuestra célula y dentro de esa célula está ese ADN que no tiene que responder enfermándose frente a un ambiente negativo. Lo que tiene que responder es con salud, ¿no? Y vitalidad a un ambiente positivo, ¿no? Entonces, es importante entender que la epigenética es la ciencia que estudia al ambiente alrededor de la biología que determina hacia dónde va cada célula o que se exprese el gen de alguna enfermedad. Entonces, ahí aterrizamos un poco. Yo puedo venir con la predisposición del cáncer de páncreas, pero si yo vivo en un ambiente saludable, emocionalmente estable, me alimento bien, ese gen no va a tener el estímulo para que se active, por lo tanto no debo tener cáncer de páncreas, ¿no? Pero si a la inversa tengo el gen y genero un ambiente tóxico, fumo y hago eso, voy a tenerlo. Entonces, ¿quién es el responsable de la enfermedad? Uno mismo.
Ujú. O sea que ese mito que muchas veces las personas dicen, bueno, te toca, es mala suerte, ¿no? El tema de la enfermedad, que muchas veces se explica la enfermedad de esa manera, al final es un mito. 100%, ¿no? Durante mucho tiempo y al inicio de los tiempos era un castigo divino, ¿no? De diferentes deidades, ¿no? Incluso Mm. la religión católica muchas veces Dios te ha puesto eso para demostrar tu fe y todo eso, ¿no? Y hoy por hoy los médicos decimos, bueno, mala suerte, ¿no? Te tocó, tu ADN no es genético y no es así. El gen es la predisposición, el gen es una biblioteca que cuando se necesita algo se va a sacar el libro y ese libro tiene una información, ¿no? Sí, Ujú. la enfermedad en sí es el producto de una inflamación crónica, ¿no? Y la inflamación crónica es cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, también acá tenemos un poco de nature y nurture, ¿no? Porque quiero aclarar quizás una duda que me está surgiendo ahorita mientras te escucho, Marco. Por un lado, tú estás hablando ahorita del nurture, o sea, quiere decir del ambiente, ¿no? Y de cómo este ambiente influye sobre nuestros genes, y estos genes pueden estar prendidos o dormidos, digamos, ¿no? Prendidos Exacto, o apagados, activos o ¿cierto? desactivados, exacto. Activos o desactivados. Y va a depender de, como tú lo has descrito maravillosamente bien y lindísimo, por un lado, el poder de nuestra mente, que una persona ahí que habló de eso en los comentarios de live, efectivamente, de nuestros pensamientos, de cómo estamos alimentándonos, pero acá y acá. Y por otro lado, literalmente cómo nos estamos alimentando, ¿no? Y al final Exacto, siempre vamos a hablar de equilibrio, ¿no? Estamos buscando el balance y estamos buscando el equilibrio. Y eso vendría a ser nuestra experiencia de vida, ¿no? ¿Qué hacemos desde que nacemos a la fecha con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con cómo nos alimentamos, porque finalmente son decisiones. Pero también está este otro lado, que es lo que heredamos, que tú y yo hemos conversado. Y sobre eso, o sea, eso es lo que yo entiendo, es lo que heredamos, es la predisposición de la que tú hablas. ¿Es así? exacto, Y sobre eso yo tengo una responsabilidad. Ok, pero cien por yo puedo ciento. heredar, por ejemplo, ¿no? El gen de, no sé, la ansiedad, o puedo heredar de repente efectivamente la diabetes, ¿no? La predisposición para tener diabetes, pero no necesariamente la voy a desarrollar si es que cuido el ambiente de ese gen, por así decirlo. ¿Sí? ¿Es así? 100%, 100%. Yo puedo tener la predisposición, pero si yo vivo en un ambiente diferente al que va a facilitar la activación de este gen, probablemente, con mucha certeza, no voy a desarrollar la enfermedad. Y a la inversa también, porque hubo un experimento bien alucinante donde había una predisposición genética en la línea familiar de cáncer de colon, ¿no? Y los hijos tuvieron cáncer de colon, pero fue importante entenderlo porque estos hijos eran adoptados. Entonces ahí, por ejemplo, no Mm. tenían el factor genético, pero lo que más fue importante es el ambiente donde vivieron esas personas, ¿no? Entonces, hay que darle mucho más fuerza al ambiente que a los genes, ¿no? Ujú. Hoy por hoy estamos Ok. hablando que los genes pueden ser responsables del 5% de posibilidades de tener enfermedad, pero el 95% lo hace el ambiente, ¿no? Ujú. Increíble. Creo que sí, creo que uno de los objetivos de este live, por lo menos para mí, y estoy segura que para ti también, es ayudar a las personas que escuchen, ya sea que están escuchando ahora en vivo o que van a escuchar la entrevista luego grabada, es la importancia de tomar conciencia de todo esto y sobre todo de asumir la responsabilidad que tenemos con nuestra salud, ¿no? O sea, somos responsables finalmente de nuestra salud. Somos absolutamente responsables. Como médico aprendí que también soy responsable de dar buena información, ¿no? Y el poder es del paciente, y eso siempre se los digo, ¿no? Lo primero que tengo que decirles es, yo voy a hacer como haces tú, tu coach, pero la chamba la tienes que hacer tú, ¿no? Yo no puedo hacer la chamba por ti. Y siempre repito una frase de Hipócrates, ¿no? Tenemos que hacer cambios y lo que hay que entender es si estás dispuesto a renunciar para sanarte a las cosas que te enferman, Ujú, ¿no? ujú. Entonces esa Y respuesta esto, la tenemos que pensar bien como para...
avanzar, ¿no? Marco, eso es algo que quiero confesarte. Puede ser muy frustrante y me imagino que para ti también en tu profesión y de hecho para los coaches y terapeutas como yo, sin duda es muy frustrante. Lo que tocas decir es neurálgico, porque es increíble cómo incluso tomando conciencia las personas no están dispuestas a renunciar a eso que les enferma. Sí, sí, claro, pero a las buenas o a las malas, ¿no? A las buenas o a las malas, porque va a haber un momento en que la enfermedad va a ser tan fuerte que de repente ya no tienes tiempo de revertirla, pero generas el cambio, ¿no? O sea, eso es Ujú, importante, ujú, que hoy por hoy tengamos esa conciencia. Yo creo que cada vez somos más, ¿no? Estamos rompiendo un poco el sistema. ujú, Yo tuve que aprender a las malas, ¿no? De verdad que yo estuve en situaciones bastante complicadas con mi salud. Felizmente no tuve una enfermedad seria, pero mi cuerpo ya no daba más, ¿no? Entonces tuve que hacer esos ujú, cambios, ¿no? Y sigo haciendo cambios, ¿no? Es un tema de nunca acabar, ¿no? Algo ujú, que he hecho ujú. ahora último, por ejemplo, gracias un poco al impulso de Claudia, mi novia, que me obligó a dejar las guardias, ¿no? A dejar de trabajar en las noches, a dejar de trabajar los fines de semana, que eran terribles, ¿no? Yo no dormía una noche de guardia y el día siguiente pues tenía que recuperarme 2 días, ¿no? Entonces, tenemos que renunciar y a mí me costó dejar la emergencia, dejar un ambiente donde el ego y todas las satisfacciones que te dan no te deja dejarlo, ¿no? Porque ahí te sientes bien, ¿no? Ayudas y recibes el gracias, el eso, entonces tu ego no te permite salir de eso, ¿no? Entonces, es un trabajo que todos debemos hacer, cada uno tiene que ser responsable de eso, y la salud, no sé si podría decir que es lo más importante, pero sin salud no hay nada, ¿no? Ujú, ujú. No, totalmente. Yo La sí salud creo no que... es todo, la frase es, la Ujú, salud no es todo, pero sin salud no hay nada. ujú, ujú. Totalmente de acuerdo contigo. Quisiera ayudar un poco a las personas cuando hablamos, o sea, una vez que hemos identificado y entendemos, Marco, que las emociones muchas veces son y que detrás de las, como hemos dicho, detrás de las enfermedades hay emociones ocultas y tenemos que, y hablamos de trabajar las emociones, me gustaría ahondar un poquito en qué significa trabajar las emociones. Yo te sigo y he estado viendo tus posts, te felicito, by the way. Gracias. Por favor, los que no están siguiendo a Marco, síganlo ya. Creo que es arroba marco._Carvajal, si no me Sí, equivoco. correcto, con B chica. Ya, sí, con B chica. Me encanta la forma en que escribes y comunicas y creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, hay un post en el que hablas de eso, ¿no? De cómo hacemos para entender que somos seres emocionales y que trabajar las emociones no significa luchar contra ellos y contra ellas, que es algo que yo también siempre comparto, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Abrazarlas significa aceptarlas, ¿no? Validarlas, comprenderlas, entender que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que simplemente son. Y todas las emociones además tienen una función. Nacen y están ahí para darnos cuenta de algo, ¿no? Y nuestro cuerpo, y ya cuando la intensidad de la emoción es tan grande, entonces efectivamente ya nuestro cuerpo, ¿no? Se despierta y se activa y nos está, o sea, haciendo señales por todos lados de mírate, ¿no? Conéctate con tu cuerpo, con tu alma, con tu mente y entiende que tienes que empezar a verte y tienes que empezar a sanar. Para ti, ¿qué significa trabajar con las emociones y cómo las trabajas? Primero, la emoción es una vivencia muy personal y muy única, ¿no? Y lo que tenemos que tratar de entender primero es qué emoción tengo acá yo conflictuada y guardada, ¿no? Y todos tenemos muchas, ¿no? Y esa emoción sale a través de alguna enfermedad o algún mensaje, ¿no? Entonces, mi trabajo como médico, oye, tú tienes esto que no se cura, las emociones son estas, ¿no? Entonces ahí buscar un poquito en el baúl de emociones y buscar, esta debe ser, ¿no? Una vez que identificas que esa es, lo primero que tienes que saber si esa emoción está sobredimensionada, porque Ujú, al final es una percepción, ujú, ¿no? ujú, Yo ujú. creo que te conté que yo trabajé una emoción con mi mamá de Sí, abandono, ¿no? De abandono, y yo pensaba un poquito que pues vivía un abandono de mi mamá, ¿no? Entonces, porque viví una experiencia de muy pequeño donde me separé de ella por 3 meses. Pero para mí era pues toda la vida, ¿no? A los 4 años tú piensas que 2 días es una inmensidad. Entonces, pero esa es la percepción que yo tuve, ¿no? Entonces, primero es encontrar
Ay, hijo, fue solo pues hijo, hablé con mi mamá y me dijo, hijo, no, yo no te he abandonado. Tú viniste 2 meses con tu papá y después nosotros nos vinimos y todo bien. ¿En serio? Así fue. Entonces, trabajé y puse en real dimensión en el contexto real, no en el contexto de sufrimiento que yo tuve en ese tiempo de verme sin mi mamá y no saber dónde estaba, ¿no? Entonces, trabajar la Ujú. emoción es encontrarla a través de la enfermedad o a través de los mensajes que te da, realmente ponerla en la real dimensión y después soltarla, ¿no? Hablando con la persona, si puedes, si tienes la confianza. Yo creo que mi mamá es una persona con la cual puedo hablar, o en su defecto, si no está, ya se murió. Hay herramientas que los biodecodificadores hacen, que es hacer una carta donde tú cuando Sí, empiezas a yo también escribir, utilizo eso. regresas esa vivencia y empiezas a soltar emociones que no dijiste, ¿no? Con ajo, cebollas Ujú. y etcétera, etcétera, pero después te reconcilias con gratitud, ¿no? Entonces reconciliarte, Ujú. más gracias, yo sé, mira, pensaba toda la vida que me habías abandonado, tengo 45 años y he venido arrastrando eso durante todo eso y no he estado feliz de estar contigo y ahora lo estoy, ¿no? Entonces es encontrarla, dimensionarla en su real suceso y de ahí amistarte y generar Ujú. esta liberación del conflicto, ¿no? Ujú. Y eso te puede Em, ayudar a sentirte mejor o a sanarte con una enfermedad, ¿no? sí. Hay una técnica, una estrategia que a veces se usa en terapia o en coaching que se llama la silla vacía, que también es muy Claro, potente, ¿no? Que es imaginar que la persona está ahí, ¿no? Pones una silla vacía, incluso en un espacio terapéutico se puede hacer, y la persona le dice, ¿no? Todo lo que tiene guardado a exacto, esa ¿no? otra persona Porque, significativa en su vida, ¿no? O sea, puede porque ser a través de una carta o también puede ser a través de esta estrategia, esta metodología se llama la silla vacía, ¿no? recordemos que somos animales, ¿no? De los cuales hemos recibido una Mm. educación que nos bloquea los instintos, ¿no? Instintivamente queremos golpear, queremos morder, queremos insultar, queremos tirar piedras. Ese es nuestro instinto animal que es mucho más fuerte y estamos bloqueados por un proceso de Uy, tu educación, internet, ahí te fuiste un ratito. estamos bloqueados por un proceso educativo que no nos permite liberar esas emociones, ¿no? Entonces ese bloqueo tenemos que buscar herramientas para soltarlo. Por eso es tan potente el fútbol, porque pateas, gritas, insultas y los hombres nos liberamos así, ¿no? Y por eso el fútbol es el deporte más jugado, ¿no? Porque pateas, ¿no? Ahí tú te puedes pelear con tu amigo y después sales y te abrazas y liberas todo eso, ¿no? Entonces nos falta Ahora, en liberarnos. resumen, claro, yo pienso que en resumen, para las personas que nos están escuchando, entonces, lo primero es tomar conciencia de qué es lo que estamos sintiendo, ponerle un nombre a la emoción, ¿no? Reconocerla, luego aceptarla, o sea, no luchar contra ella, darte cuenta si la estás sobredimensionando y ver lo que nosotros llamamos los terapeutas o coaches como los sesgos cognitivos o los sesgos inconscientes, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a sobredimensionar algo o a verlo de una manera distorsionada, ¿sí? Y también algo que funciona lindo, que es también otra herramienta de la terapia, Marco, es lo que se llama la narrativa, ¿no? Y yo siempre los invito a mis coaches y a mis pacientes a darse cuenta de cómo se están contando su historia, que es lo mismo que tú has contado, ¿no? La narrativa, ¿no? Es decir, darte cuenta de cómo te la estás contando, qué palabras estás escogiendo para contártela y elegir contártela de una manera distinta, que cambie completamente cómo te sientes respecto a ella para poder llegar a literalmente abrazar tu historia, ¿no? Contarte tu historia de una manera distinta, verbalizarlo, es sanador, ¿no? Es sanador. Todos tenemos que estar en un proceso de sanación Sí. individual, ¿no? Ahora yo quisiera, ya estamos casi llegando al final de este live y quisiera pedirte, ¿no? Que compartas con nosotros tres cosas más antes de terminar. La primera es, ¿cuál ha sido tu mayor desafío a nivel profesional o personal? ¿Y cuál ha sido tu mayor, bueno, la segunda, cuál ha sido tu mayor caso de éxito? O sea, el que más gratificación o satisfacción te ha dado. Esos casos que tú dices, wow, ya, ¿no? Te convences y refuerzas, esta es mi vocación, esta es mi pasión, yo
¿no? Reconfirmo que estoy en el camino correcto haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, como que los dos extremos, ¿no? El mayor desafío, el mayor reto que hayas tenido y tu mayor caso de éxito. Bueno, el mayor desafío es haber salido de mi zona de confort, ¿no? En el plano personal, si tú hubieses ido a mi consultorio hace 5 años y me preguntabas algo de lo que estábamos hablando, yo te hubiese dicho, no, no sirve, la vitamina C no sirve, o la microbiota, ¿qué es eso? ¿No? Eh, y algo que me pasó en la vida, porque la vida, como te digo, te enseña las buenas a las malas, fue el cáncer de mi hermano. El cáncer de mi hermano, que él falleció, donde yo tuve muchas frustraciones en la ciencia occidental, ¿no? Donde no encontré la forma de ayudarlo, que lo encontré en otras alternativas, ¿no? Ahí conocí un poco de constelaciones, porque él me pidió, acompáñame, y yo, ¿a dónde me estás llevando, no? Pero obviamente lo estaba acompañando como hermano, y sí, hice constelaciones, y comencé a abrir cosas, ¿no? Y entendí muchas veces que sanar a alguien no significa salvarlo de la muerte, ¿no? Sino significa llevarlo a esa estabilidad emocional y morir en paz, porque la muerte es parte de la vida, ¿no? Ujú, Yo creo ujú. que él se fue en paz y me dejó mucho por aprender, ¿no? Me dejó una misión importante en cambiar mi estilo, mi perspectiva y ayudar a más gente, ¿no? Ujú, Hoy por hoy ujú, puedo decirte que esa frustración o esa muerte de mi hermano me permitió sanar del cáncer a una amiga. Obviamente se curó porque estaba en un estadio inicial, ¿no? Pero hice una detección temprana felizmente, se operó y hizo todo un trabajo emocional y ha cambiado todos sus hábitos. Y es una persona que ya había tenido 2 cánceres, ¿no? Uno de mama y otro de estómago. Entonces su cuerpo ya vivía eso, ¿no? Entonces para mí es, wow, no pude salvar a mi hermano, pero se fue sanado, ¿no? Pero me ha permitido salir de ese letargo y es muy fuerte lo que voy a decir, ¿no? De salir de esa complicidad con la enfermedad, mm. ¿no? Porque durante todo este tiempo, cuando ya descubrí esto, me he dado cuenta que he sido cómplice, ¿no? He acompañado con pastillas para tapar los síntomas, pero no les he dado las herramientas para que realmente las personas se sanen, ¿no? Entonces, Ujú. hoy por hoy, por ejemplo, comparando lo que vivió mi hermano con lo que vivió esta persona, que es la esposa de un amigo entrenada conmigo, que se sanó y hoy por hoy vive una vida plena, ¿no? Habiendo cambiado sus hábitos y habiendo trabajado sus emociones, que ha liberado muchas cosas que tenía con su familia, ¿no? Ujú, ujú. Marco, millones de gracias por compartir tu historia personal y profesional, que en verdad son dos caras de una misma moneda, evidentemente. Gracias por contar también cosas íntimas tuyas, como lo que viviste con tu mamá, lo que has vivido con tu hermano. Muchísimas gracias por abrirte de esta manera aquí con todos nosotros. Quisiera cerrar el live, bueno, por encima de todo agradeciéndote y pidiéndote quizás que compartas alguna recomendación para las personas que nos escuchan, ¿no? Hemos hablado obviamente de tomar conciencia, de asumir esa responsabilidad, de entender que obviamente tenemos que trabajar estas emociones que muchas veces se enquistan en sufrimiento, ¿no? En dolores profundos y hay que sin duda mirar las emociones y no tenerle miedo, ¿no? Sobre todo eso, porque hoy día tuve una sesión en la tarde y una clienta me decía, Denise, yo no le tengo miedo al resultado final, a lo que le tengo miedo, me decía, incluso me decía, no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al sufrimiento, ¿no? Y muchas personas creo que se identifican con esta clienta, ¿no? Le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo a las emociones negativas, queremos huir de ellas. Y creo que una de las cosas que rescato de esta conversación contigo y que refuerzo lo que yo ya he descubierto hace muchos años y trabajo también, es que tenemos que aceptar que las emociones somos seres emocionales, son parte de la vida, así como la muerte es parte de la vida, le tenemos que dar un resignificado a la muerte, un resignificado al dolor, a las emociones negativas, y abrazarlas y trabajarlas de la manera en que hemos hablado hoy día, ¿no? ¿Qué más quisieras agregar? No sé si alguna recomendación final, sin duda, la responsabilidad de nuestros hábitos. Sí, primero
darles un mensaje, ¿no? Que la salud no es ausencia de enfermedad. Ese es el primer mensaje. Si ustedes no se sienten bien de cualquier motivo, sigan buscando la solución. Probablemente van a encontrar muchas puertas que le digan no tienen nada, no tienen nada, pero sigan buscando porque van a encontrar. El que busca, encuentra. Y encontrar una respuesta para esa sensación nos va a llevar a conocernos cada vez más. Si queremos conseguir una salud óptima, tenemos que trabajar al mismo nivel en los 4 pilares de la salud, ¿no? La nutrición, el buen descanso, el dormir es muy importante, actividad física y la salud emocional. Cada una es muy importante para que esta mesa se sostenga, ¿no? Y hay que trabajar de a pocos, y cada persona tiene un trabajo diferente, individual a todas las personas. Somos seres emocionales, físicos, biológicos, cuánticos, ¿no? Y únicos, ¿no? Entonces, lo que yo he vivido va a ser diferente a lo que va a vivir la otra persona que está a mi lado, a pesar de vivir la misma experiencia, la percepción es diferente. Y los procesos de sanación son diferentes a cada persona. Cada uno debe vivir su proceso. Y déjense guiar, déjense apoyar, dejen de lado el ego y busquen ayuda, que al final el bienestar va a ser para uno mismo y a su entorno, ¿no? Uno puede ser una luz que cambia el entorno. Eso nada más, y agradecerte por este lindo live y haberme permitido hacer también contar mi historia, que es catarsis también un poco liberadora. Sí, sí. Muchísimas gracias, Marco. Más bien pedirle disculpas a muchas de las personas que han hecho muchísimas preguntas y comentarios y no hemos tenido oportunidad de responder todo, pero en todo caso pueden contactarse con Marco, ¿no? A través de Instagram, y estoy segura que él puede absolver todas las dudas que tengan acerca de, porque acá están preguntando acerca de la hipertensión, acerca de miles de cosas, enfermedades mentales en niños, en fin, infecciones vaginales, miles de preguntas acá en el live, Marco, así que los invito a todos a contactarlo para que vas a tener un montón de chamba. Bienvenida, bienvenida. Sí, claro que Imagínate. sí. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que pudieron conectarse esta noche y espero poder volver a juntarme contigo para compartir un espacio así de bonito como este. Gracias, Marco. Y Gracias, gracias a todos. Denise. Feliz de estar contigo y tener una charla tan amena. Gracias. Chao, chao. Gracias, chicos. Buenas noches. Chao, chao.